Demet Özdemir llorando. Y no por lo que todos imaginan. Olvídense de las típicas rupturas o dramas de telenovela. Lo que ha pasado con Demet es algo que nadie vio venir, algo mucho más personal, más profundo. Y créanme, cuando sepan la razón, se les caerá la mandíbula. Imaginen la escena: Demet, siempre radiante, sonriente en las alfombras rojas, conquistando corazones con su mirada. De repente, en un evento público, la vemos quebrada. Lágrimas rodando por sus mejillas, intentando disimular, pero es imposible. Las cámaras captan todo, y el mundo entero empieza a especular. Las teorías volaron por todos lados, ¿verdad? Que si Can Yaman, que si problemas con alguna productora, que si un mal momento con su familia. Lo normal, lo que siempre pasa cuando una estrella pública muestra debilidad. Pero la verdad, la verdadera razón de esas lágrimas, es mucho más sutil y por eso más impactante. Para ser honestos, al principio yo también pensé en lo obvio. Pero luego empecé a darle vueltas. Demet es una mujer fuerte e inteligente. No es de las que se derriten por cualquier cosa. Algo tuvo que haber pasado para que realmente le afectara así, en público, donde todo el mundo la observa. Y aquí viene lo jugoso. Lo que yo creo que está pasando, y por lo que se rumorea fuerte en los círculos más íntimos, es que todo esto tiene que ver con un recuerdo, con algo del pasado que la ha golpeado de repente. No un drama actual, sino algo que resurgió. Piensen en ustedes mismos, a veces una canción, un olor, una imagen te transportan a un momento muy específico, ¿verdad? Y te revuelven por dentro. Se habla de que fue un encuentro inesperado, o quizás una noticia relacionada con alguien de su pasado que ella creía superado. Algo que la hizo revivir una etapa dolorosa, o quizás una etapa de mucha ilusión que no llegó a buen puerto. Y eso, amigos, te pega directo al corazón, sin anestesia. Muchos dicen que es una estrategia de marketing para generar interés. Pero yo sospecho que no. Demet tiene una carrera sólida, no necesita trucos baratos. Las lágrimas eran demasiado reales, demasiado crudas. Viéndola se notaba que era algo que venía de adentro, algo que la desbordó. Es esa vulnerabilidad que nos hace conectar con los famosos, pero que a la vez nos deja pensando, ¿qué será lo que esconde nuestro ídolo? Y es que piénsenlo bien, detrás de tanta fama y glamour, hay una persona con sus miedos, sus tristezas, sus fantasmas. A veces el éxito te pone en un pedestal, pero también te expone a que cualquier grieta se vea amplificada. Y en ese momento Demet Özdemir, lejos de los guiones perfectos y los finales felices, simplemente era una mujer con el corazón encogido. La verdad es que este tipo de momentos nos recuerdan que por muy famosas que sean, siguen siendo seres humanos. Y eso a veces duele más que cualquier rumor o cotilleo. Ahora, la gran pregunta que nos queda a todos, la que me da vueltas en la cabeza y seguro que a ustedes también, ¿creen que este suceso público la hará ser más reservada con su vida privada, o cree que esta vulnerabilidad puede acercarla más a sus fans?